Bien, gracias a los que han estado compartiendo este día sus diversos comentarios muy interesantes sobre el tema que les interesa, por cierto, y abonan o aportan al contenido, sobre todo en la discusión de qué tanto afecta la parte genética, el sentido espiritual de la vida humana. Bueno, afecta mucho, sí afecta mucho. En el caso de los ángeles, dice la escritura que perfecto era Luz Bella, perfecto eran sus caminos hasta que se halló en él maldad. Hay una mutación del individuo, no solo en su espiritualidad en cuanto a comportamiento, sino en su naturaleza como ser existente. En el caso de Adán y Eva, eran seres perfectos hasta que se halló en ellos maldad. No solo hubo una distorsión de su personalidad espiritual, sino también que cambió su composición genética, de tal manera que su vida permanente fue trastocada por la introducción de la muerte. Entró el gen, por decirlo de alguna manera, de la muerte o la degradación. El cuerpo empieza a funcionar, las células empiezan a funcionar de cierta manera o dejan de funcionar de cierta manera, depende cómo se vea, y empieza un proceso de muerte o envejecimiento. Entonces sí, el pecado trastornó, la maldición del pecado trastornó la eternidad del hombre, y pudiera verse como una consecuencia del pecado y pudiera verse también como una medida divina para darle temporalidad al ser humano. Porque si el ser humano se considerara que no puede morir y mantuviera sus características vitales permanentes, entonces no se preocuparía, no tendría temor por la muerte y las consecuencias más allá de esta vida. Así que la consecuencia de la temporalidad puede ser la búsqueda de la reconciliación. Entonces, no siempre podemos pensar que las consecuencias malas de nuestras acciones producen algo malo permanentemente. A veces las consecuencias malas hacen que caminemos hacia el que puede recomponer nuestra vida y puede volverla al buen camino y desaparece el temor de la muerte. Entonces, en el caso de Adán y Eva y su descendencia, el ser humano redujo su vida. Incluso cuando habla Dios a Noé, le dice que su vida serán 120 años, que se puede interpretar como el tiempo que hubo desde el llamado de Noé hasta el diluvio, 120 años. Se puede precisar de esa manera. Pero también sabemos que en la actualidad, pues la vida difícilmente va a llegar más allá de los 120 años. Por lo tanto, bien, pues recordemos a manera de repaso que la eugenesia, que es el tema que estamos tratando, en la actualidad es la manipulación de los genes. Y ya expliqué yo que es un gen y que es el ADN y que es el genoma humano. Entonces, la eugenesia es la manipulación de los genes en embriones humanos y la propuesta es, a través de esto, curar enfermedades de tipo genético o con el propósito de mejorar las características del individuo. La humanidad sigue deseando llegar a una sociedad en la que no exista estas enfermedades heredadas, trastornos heredados genéticamente, dado que muchos de ellos son limitantes y requieren un gran costo económico y significan sufrimiento para las personas afectadas. Es entonces que se ha favorecido
la investigación, la selección y la manipulación de los genes para perfeccionar lo que se conoce como la ingeniería genética. Esto pues ya desde los años 70 es cuando se sientan las bases de lo que se conoció como el ADN recombinante, o sea, la inserción en el genoma de genes pertenecientes a otro organismo vivo, que es como parchar lo que hacemos con un árbol al ponerle un injerto y entonces nos va a dar un producto diferente en el mismo árbol. Entonces, solo es un ejemplo muy pobre para usarlo como ejemplo, pues. Pero realmente la inserción del genoma es tratar de colocar otra lectura, otro código insertado para modificar el comportamiento de las células. Por ejemplo, si son células cancerígenas donde se autodestruyen o destruyen a las células buenas, pues entonces le cambias, le insertas un código diferente para que ya no ataque a las células vivas. Los métodos empleados en ese entonces tenían muchas limitaciones en los 70, porque eran imprecisos y de difícil aplicación. Recordemos que la ciencia funciona o avanza en un sentido integral. Se descubren en este lado una idea y en el otro lado una herramienta y en otra parte un mecanismo y en otra parte un recurso, y entonces va funcionando todo junto para generar un nuevo proyecto funcional científico, en este caso en el campo de la medicina. El tema de la imprecisión que le mencionaba en los 70s se superó en los 90, cuando se diseñaron proteínas que podían cortar el ADN en puntos específicos. Estamos hablando de un trabajo microscópico impresionante. La ciencia ha avanzado en un punto en el cual todavía es incomprensible para nosotros. ¿Cómo se puede manipular algo tan microscópico como es una cadena adheénica y cortarle un trozo y ponerle otro? Y cuando en los 90 ya empieza a surgir esto, fue un gran avance en lo que se conocerían como técnicas de inserción aleatoria del ADN. Esto se culmina por allá por el 2012, es muy reciente, cuando se desarrolla la técnica llamada CRISPR-Cas9, que no es otra cosa que en español del inglés, repeticiones paleandrómicas cortas, agrupadas, irregularmente espaciadas, dando a entender sobre la secuencia del reconocimiento que utilizan las bacterias para identificar los virus que las han afectado. Recuerden que los virus buscan huéspedes donde multiplicarse, y entonces lo que hace la bacteria es que identifica un trozo de ese virus y corta una huella de ese. Es como cortarle el dedo pulgar a alguien y cuando aparece el otro dedo sabe que allí está. Entonces ya los anticuerpos pueden atacar a ese virus porque ya le tomaron una fotografía y lo reconocieron. Se llevaron un pedazo de su muestra. Eso es impresionante cómo trabaja el organismo para protegerse. Bueno, esa forma de operar de las bacterias, recuerden que en el cuerpo tenemos bacterias malas y bacterias buenas. Por ejemplo, el yogur se hace con bacterias buenas. Entonces tenemos muchas bacterias buenas y también hay bacterias malas. Entonces las bacterias han aprendido a defenderse de los virus que las usan como caballo para ir sobre ellos, o como caballo de Troya. Entonces sí, es interesante cómo se aprende en la ciencia de cómo funciona el organismo. El organismo es un universo en el cual hay policías como los anticuerpos y cómo funcionan. Entonces, ¿qué hizo la biología o los biólogos? Pues descubrir cómo funcionan estas cadenas
de ADN de estas bacterias o de estos virus, perdón, y cómo cortar un pedazo para identificarlo, y en este caso cortar un pedazo para insertarle otro y modificar su comportamiento. Aquí entramos pues al campo de la bioética. Hay un debate de fondo ante el que nos enfrentamos, y es si es posible fabricar, entre comillas, un ser humano perfecto, ante lo que cabría presentarse qué significa mejorar a un ser humano y qué es un ser humano perfecto. Cuestiones especialmente delicadas en las que debajo están todo el tema del discurso ideológico que trata de sustentar esta nueva eugenesia. Hay una necesidad pues de acotar las posibilidades actuales de la ingeniería genética humana en contextos sociales, éticos y jurídicos debidamente contrastados y sobre todo planteados con mucha prudencia. Y he allí el kit del asunto. Dos cuestiones. La primera es, una vez que la ciencia descubre algo, no lo suelta. Y en el mundo están los idealistas, la gente con sentido de responsabilidad social y sensibilidad humana, que los grandes descubrimientos los querrá usar para bien, y en algunos casos con un correcto uso comercial. O sea, creas algo, tienes derecho de propiedad y tienes derecho a ganar sobre tu descubrimiento y tu trabajo que te costó días, meses, años o toda la vida. No hay nada malo en eso. Pero del otro lado está quien descubre o toma lo que otro descubrió para propuestas de dominio, de control o de exterminio o de manipulación de la sociedad con fines perversos. ¿Cómo se detiene eso? Es como tratar de evitar que ya no haya ladrones en el mundo, que ya no haya asesinos. Es como pensar que fabricamos una arma solo para defensa y solo para uso bueno, pero pues finalmente alguien la tomará para uso malo. Una vez que se descubre algo, una vez que aparece algo, ya es muy difícil desaparecerlo o eliminarlo. Entonces, esta nueva forma de trabajo biológico, este nuevo proyecto eugenésico, va a tener alcances permanentes. No se puede decir que se puede evitar. Tal vez se acote, tal vez se corte, se limite parcialmente, pero eliminarse no. ¿Cuáles serán las consecuencias? Bueno, desde el punto de vista de la salud, pueden ser maravillosas, pero desde el punto de vista de la geopolítica y la manipulación de la humanidad, pudiera ser catastrófico. De allí que nos llama la atención en el tema profético de la Escritura, grandes problemas de salud mundial que vendrán sobre la tierra para incluso afectar a la tercera parte de la población. Entonces estamos hablando de que el virus actual del COVID-19 afectó más o menos al 2% de la población. Pero imagínense al 25%, al 30%, al 35%, que de cada 4 personas mueran, o de cada 3 personas muera una persona. Y esto es impresionante. Por otro lado, está el tema de la perfección del cuerpo humano. Yo mencionaba anteriormente que la vida está dañada por la herencia, no solo espiritual, sino con sus consecuencias físicas, de tal manera que la muerte está allí. Indiscutiblemente, creo que habrá una época en la humanidad que habrá una recomposición adénica, porque en el milenio se habla del alargamiento de la vida de nuevo. Entonces, como vivía Adán
en el paraíso, y este es un tema con el que podemos concluir el sábado. Pero como vivía Adán indefinidamente, en el tiempo del milenio se habla de longevidad, no tal vez con las mismas características perfectas de Adán, pero sin un alargamiento. Quiere decir que hay un cambio alimentario, o hay un cambio en el ambiente, o hay un cambio en el ADN que alarga la vida. Pero pretender alargarla en la actualidad es posible, mas no de una manera perfecta. Y ahí entraríamos pues en el debate del tema de la bioética. En este campo de la eugenesia está el aspecto de la bioética, o sea, la ética en el manejo de la vida. ¿Cuáles son, pues, por ejemplo, las implicaciones de la clonación? Cualquier consideración ética seria de la clonación debe tomar en cuenta el hecho de que los seres humanos tenemos la capacidad tanto para distinguir el bien como el mal, independientemente de nuestra condición física. Y quienes hacen un tratamiento médico con la manipulación de los genes pueden ser personas que distinguen el bien como el mal y pueden entonces aceptar o rechazar cierto tipo de manejo biológico. No se descuenta ninguna posibilidad. A medida que avanza la ciencia genética, pueden surgir muchos beneficios de la clonación o posibles consecuencias de afectación humana en un rasgo ético cuestionable. Entonces, ¿cómo puede afectar la manipulación genética de animales, por ejemplo, la salud del ser humano? O sea, ¿cómo nos afecta los productos transgénicos o los animales como pollos o cerdos o ganado vacuno modificado genéticamente? ¿Qué efectos toxicológicos pudiera haber? ¿Qué mutaciones haya al incluir, por ejemplo, hormonas en la carne que consumimos? Hormonas del crecimiento. ¿Cuánto nos puede afectar a nosotros? La manipulación genética, la manipulación biológica puede traer consecuencias catastróficas al ser humano, incluso creando cáncer o cánceres efectos y consecuencias en la fertilidad. Entonces sí es un tema importante el de la ética. Sí, los farmacéuticos o los productores de alimentos se manejan éticamente o no al meter su mano en el cambio, la composición genética de un producto. ¿Cuáles son los riesgos para el individuo? Pues siempre que la ciencia manipula algo, habrá riesgos. Hablábamos de la vacuna y de los riesgos de la vacuna, claro que tiene riesgos. Lo que se mide es costo-beneficio. Por ejemplo, muchos de los alimentos que consumimos en la actualidad contienen riesgos y lo sabemos cuando tomamos una Coca-Cola, por ejemplo. Aún sin embargo, en el costo-beneficio, en el daño-placer, pues decidimos tomarnos la Coca-Cola, sabiendo que el cuerpo luchará para vencer ese pequeño mal. Claro, si nos tomamos 2 litros todos los días, pues entonces nuestras defensas biológicas se rendirán y habrá el daño consecuente. Pero aquí lo que vale en el tema de la bioética es la precaución. Siempre se apela al principio de la precaución para descalificar la aplicación de técnicas de ingeniería genética. En la mayoría de los casos probablemente sea aplicable, en otros por el beneficio que tenga, pues vale la pena el riesgo. El principio de precaución, tal como se maneja desde el punto de vista ético,
se fundamenta en una incertidumbre científica de que no saben el alcance de esto. Por ejemplo, los descubridores del radio jugaban con él, con la radiación, traían sus piedritas de radio o en el cuerpo, y pues la pareja murió de cáncer. ¿Por qué? Porque manipularon el radio y no sabían el alcance. Al final, ahora podemos tener radiografías y muchas cosas de salud que nos dio el experimento de esta pareja, y que tuvo un daño menor, pero tuvo un beneficio mayor enormemente para la humanidad. El científico investiga y corre riesgos, y en su aplicación médica también puede haber riesgos para un porcentaje de la población o para algún aspecto secundario de nuestro organismo. Y como dice Sofía Álvarez Ríos, la bioética es la rama de la ética que se encarga de los problemas morales asociados a la medicina, a la investigación científica con humanos y animales, y a la vida en general. La bioética tiene pues un fuerte carácter interdisciplinario, ya que estudia las relaciones que deben establecerse entre la ciencia, las humanidades, la economía, la filosofía, la política y el derecho, para poder abordar con éxito problemas complejos y garantizar el bien social presente y futuro. Los temas más habituales en el campo de la bioética son la donación de órganos, la inseminación artificial, el aborto y el estado del embrión, la eutanasia, la genética y la clonación. Todos estos aspectos pues afectan la percepción que tiene el cristiano de su compromiso con Dios y del código ético emanado de las Escrituras. En algún aspecto consideramos nosotros que hay una sacralidad del cuerpo humano, donde nosotros tenemos respeto por el cuerpo humano, y eso hace que no avancemos en algunos aspectos. Los médicos o investigadores de la antigüedad tenían que robar cadáveres para poder diseccionarlos e investigarlos anatómicamente. Tenían que solicitar cuerpos que no les estaba permitido, porque la iglesia estaba en contra de que un cuerpo fuera diseccionado, tocado o visto, de tal manera que la iglesia impedía que se hicieran investigaciones científicas en aquella época consideradas inmorales. Inmorales porque tocaban el cuerpo humano, porque lo manipulaban, porque lo diseccionaban, y consideraban que eso era un pecado. Y pues en la actualidad ya cualquier joven cristiano que estudie en la Universidad de Medicina pues sabe que tienen que diseccionar un cuerpo donado por alguna institución que recibe esos cuerpos, y no pasa nada, pues el cuerpo es un envoltorio vacío ya, el alma no está ahí. Aún sin embargo, pues hay cierta sensibilidad y respeto para tratar el cadáver, pero ya no tiene una connotación moral, espiritual, sino ética. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en nuestra percepción de la ciencia, porque nosotros tenemos una visión muy centrada en el contexto bíblico, y lo que hoy nos escandaliza, tal vez mañana lo vamos a percibir de otra manera. Hay principios que permanecen eternamente, pero las formas pueden cambiar de rango, pueden cambiar de percepción. Y para quienes aducen que el genoma humano es inviolable y no puede ser objeto de manipulación alguna, pues están considerando que es como Dios lo creó.
Dios creó el cuerpo humano tal como está, y aún en su proceso de degradación, pues es producto y consecuencia del pecado, y hay que asumirlo, y cualquier intervención sería intervenir en los planes de Dios. Y pues usted tendrá la última palabra en ese contexto. La ética médica pues surge desde el tiempo de Hipócrates. Conocemos el juramento hipocrático, que es un texto ético que recoge las obligaciones morales de los médicos para con sus pacientes, con el objeto de orientarlos en su labor profesional. Y todavía al día presente, cuando un estudiante de medicina termina sus estudios, pues debe enfrentarse a este último ritual. Debe de reconocer una responsabilidad ética y moral en el manejo de sus pacientes. Otros documentos claves que han sentado a las bases de la bioética moderna son el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. El Código de Nuremberg se publicó en 1947 tras los juicios realizados a los médicos del régimen nacionalsocialista de Adolfo Hitler por el tratamiento inhumano y los experimentos que llevaron a cabo con los prisioneros de los campos de concentración. En él se formularon los 10 principios básicos para la investigación médica en humanos, entre los que destaca el consentimiento informado y voluntario del sujeto. En 1968, la World Medical Association publicó la llamada Declaración de Helsinki, que recoge los principales problemas asociados a la investigación médica. Uno de los principios básicos del documento establece que la investigación médica debe enfocarse a la comprensión de las causas y las manifestaciones clínicas y síntomas de la enfermedad y a la mejora de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos. En los últimos 50 años se han llevado a cabo importantes y numerosos avances biomédicos, desde la realización de los primeros trasplantes hasta la secuenciación completa del genoma humano, que es de lo que hemos hablado más principalmente en esta charla, pasando por la aparición de herramientas diagnósticas y el desarrollo de numerosas vacunas. Todo esto con el objeto de poder considerar las nuevas problemáticas que pueden surgir, que se han ido publicando numerosos documentos relacionados con este tema, como la Declaración de Tokio, el Informe Belmont, la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos, y así sucesivamente. Y pues esto nos da principios fundamentales de la bioética. En el ámbito de la bioética existen 4 principios generales que deben ser respetados cuando se plantean conflictos éticos. Primero está el principio de la autonomía. Esto es la capacidad personal de tomar decisiones y de realizar acciones autónomas. Yo decido qué me aplican y qué no. Debo de estar informado antes que me lo apliquen, entendiendo como autónomas aquellas que llevan a cabo intencionalmente, con comprensión y sin influencias de control que determinen su realización. Si me van a hacer una operación, si me van a inyectar una vacuna, si me van a aplicar un medicamento, yo debo de saber las posibles consecuencias, buenas o malas, los efectos primarios y los efectos secundarios, y entonces decidir si me lo aplican o no. El segundo es el principio de beneficencia. Se define como la obligación de los profesionales de la salud de actuar siempre buscando el bien del paciente. Consiste en prevenir o eliminar el daño e implica la realización de una acción en el paciente. El tercero es el principio de no maleficencia. Esto hace referencia a la obligación de no infringir daño intencionalmente. Implica la ausencia de acción, o sea, no le harás daño a tu paciente.
conscientemente, intencionalmente. Y está el principio de la justicia, que garantiza el tratamiento equitativo y apropiado para los pacientes y la no discriminación en materia de salud. Queridos amigos y hermanos, el tema da para mucho. Yo tengo que trabajar, estoy desfasado en mi tiempo en la oficina, pero hasta aquí les dejo esta información. Trataré más tarde de agregar algo más y contestar preguntas para mañana viernes y discutir el tema, por ejemplo, que acaba de comentar el pastor Reyes sobre el abuso de estos temas, el riesgo, ¿no? Entonces, si el riesgo, por el temor al riesgo, no debemos actuar, porque hay médicos que juegan a ser dioses. Debemos de impedir el avance de la biomedicina, o sea, si vale la pena enfrentar los riesgos o no. El punto está allí y es real. Entonces, nos quedamos con lo que tenemos o permitimos el avance, o encontramos las fórmulas y principios de aplicación de la bioética y buscamos instrumentos para que se cumplan con los riesgos que haya. Vivimos en una sociedad humana imperfecta. Por lo tanto, todo lo que hacemos en transportación, en alimentación, en industria, en producir, en consumir, todo trae consecuencias. Tenemos que decir entonces el punto de vista, si nuestro punto de vista ético debe de impedir ese desarrollo, porque siempre va a tener un contexto malo, o si hay maneras de prevenir esa parte mala, cuando menos acotarla. Creo que por ahí puede ir el tema de discusión, cómo hacerlo, porque ahí está. No es si juegan o no juegan a ser dioses, sí juegan muchos científicos a ser dioses. El asunto es cómo a esos mini dioses falsos podemos acotarlos. ¿Cómo? Porque allí están, existen. No es si queremos o no queremos, allí están. ¿Y qué participación tenemos nosotros como creyentes desde nuestro ámbito eclesiástico o desde nuestro ámbito ciudadano y profesional? ¿Qué debemos de hacer? Así de que el tema pues debe ser instructivo, no solo el debate por el debate, porque algo es malo o porque algo es bueno, sino su aplicación práctica, cómo le sirve a cada uno de ustedes el conocimiento de este tema. Ojalá que no perdamos de vista esto, no solo cómo debatirlo, sino qué soluciones y alternativas podemos ofrecer sobre el tema bioético de la eugenesia. Hasta aquí, muchas gracias por su atención, y cualquier comentario a favor o en contra de lo que yo diga siempre será bien recibido. Les envío un enorme abrazo para este día. Concluiría pues yo diciéndoles que la eugenesia se ha vinculado desde siempre con la imposición desde la cima del poder estatal en las políticas poblacionales para, entre comillas, mejora de la raza, y no para la utilización individual de una técnica determinada en bien de particulares. De allí que nos cause ruido el tema de la eugenesia y nos preocupe. Y si hablamos de la investigación embrionaria y el diagnóstico preimplantatorio, lo asociamos a algo parecido a cría de humanos, y eso también pues nos asusta un poco. Aún así, pues quisiera comentar un poco sobre el tema de la aplicación de técnicas vinculadas con la herencia. Hay algunos aspectos en los que se usa la eugenesia con fines médicos, sobre todo con el tema de la reproducción y la salud reproductiva en el buen sentido de la palabra. Están lo que llamamos los análisis genéticos. ¿Qué es esto? Bueno, los análisis genéticos es un estudio que identifica algún error en los genes que provoca la enfermedad hereditaria. En algunos casos las mutaciones son tan grandes que se pueden detectar al observar los cromosomas al microscopio. Y estos análisis pueden ayudar pues a decidir el tema de los embarazos,
a calcular las consecuencias hereditarias en la familia que se quiere reproducir. Recuerden, por ejemplo, que en algunos países como México se acostumbra un análisis de sangre prematrimonial para poder detectar si hay incompatibilidad y pudiera haber problemas de salud reproductiva, o sea, donde los hijos puedan heredar algún tipo de problema por la no compatibilidad en la sangre o algún tipo de enfermedades hereditarias. Entonces, qué importante es el tema este. Nos parece normal que nos pidan sangre cuando nos vamos a casar, pero tiene una idea pues de identificar posibles consecuencias de salud en los hijos de ese matrimonio que se quiere establecer. Entonces ya hay desde hace muchos años estos temas de análisis con fines de prevención, y el genético pues es muchísimo más avanzado. También está el diagnóstico preimplantatorio, que tiene que ver con el tema de la reproducción asistida o la fecundación in vitro. Es un diagnóstico genético que se le hace al embrión humano antes de implantarlo, que ya se hizo la fertilización in vitro, ya está empezando a reproducirse, ya pasaron 3 o 4 días, 5 días de cultivo y antes de implantarse en el útero de la madre que va a tener este óvulo fecundado, se le hace un diagnóstico preimplantatorio para detectar si pudiera haber algún problema que vaya a aportar este óvulo fertilizado, si hay un problema allí que detectar. También está el diagnóstico prenatal, que es un diagnóstico dirigido a detectar durante la gestación, o sea, del bebé en el embarazo, una anomalía congénita que incluya trastornos estructurales o funcionales. Y entonces pueden hacer pruebas invasivas, o sea, entrar al feto con algún sistema operatorio o de penetración y lograr sacar una muestra de sus tejidos, o no invasivas, por ejemplo, con la sangre de la madre, se puede detectar algún tipo de problema. También está lo que se conoce como el cribado genético. ¿Qué es el cribado genético? Pues es cuando se realiza una prueba de diagnóstico genético a toda una población, donde se ve por qué todos están sanos o por qué todos tienen la misma enfermedad, porque hay un aumento exagerado de determinado problema de salud en esa zona poblacional. Entonces se hace un diagnóstico de todos, una prueba, un cribado genético para encontrar dónde está el problema hereditario. Y por último diríamos que está la ingeniería del ADN recombinante, que es tomar una molécula de ADN artificial formada deliberadamente in vitro, donde unes 2 secuencias de ADN provenientes de 2 organismos distintos que normalmente no se encuentran juntos, y entonces creas algo nuevo. Generalmente en las plantas es donde se hace esto, y ya lo hemos comentado antes, para generar productos transgénicos. Entonces, hablar de las intervenciones terapéuticas encaminadas a disminuir el sufrimiento de las personas y asegurarles una vida digna y sana para que no se reproduzcan enfermedades que pueden ser evitables y que sean socialmente aceptables porque no tengan consecuencias negativas graves, puede ser considerado como una forma de eugenesia o intervención adecuada. Aquí el factor finalmente pues es ético, si se le da un buen uso o un mal uso a los conocimientos científicos que se tienen en la actualidad sobre la eugenesia o el manejo de los genes para una vida mejor de los humanos. El comité editorial del libro, editado por las Academias de Ciencia y de Medicina de los Estados Unidos, definió un set de criterios bajo los cuales la edición genética, el manejo de la genética llamada línea germinal,
pudiera ser permitida. Y pues estos criterios son que haya ausencias alternativas razonables, o sea, que no haya otra cosa para hacerlo, o sea, buscar que no sea la primera opción, sino la última. Segundo, restricciones para prevenir una enfermedad seria, o sea, donde hay una intervención para evitar una enfermedad seria que amerite pues la intervención genética para asistir a la salud. Tercero, restricciones para editar genes que convenientemente hayan demostrado causas o predisponer fuertemente a padecer una enfermedad seria. O sea, se puede manejar el tema de la edición de genes, pero con ciertas restricciones relacionadas con enfermedades que realmente lo requieran. También restricciones para convertir esos genes en versiones que sean dominantes en la población y que estén asociados con la salud sin evidencia categórica de efectos adversos. O sea, si esa manipulación va a ayudar para una versión dominante en la población para su mejora de salud y que no tenga efectos adversos, pues ver la posibilidad de que sí se pueda aplicar. También la disponibilidad de información clínica sobre riesgos y eventuales beneficios sobre la salud de esos procedimientos. Y obviamente el monitoreo continuo durante la prueba respectiva para que haya seguridad en cuanto a los efectos en el procedimiento para los participantes. Y que haya seguimiento de la salud, de los beneficios sociales y los riesgos que pueda haber. Hay vacunas que se han aplicado a poblaciones, sobre todo en África, donde no se le dio seguimiento a las consecuencias que produjeron esas pruebas de vacuna, y eso no solo es antiético, sino criminal. También mecanismos de monitoreo confiables para evitar y prevenir usos distintos de la prevención de enfermedades serias, o sea, que no se use el manejo de los genes con fines ajenos a la salud. En las recomendaciones contenidas en el texto de las academias estas norteamericanas se establecen ciertos límites éticos al uso. Yo mencionaría aquí 4 de esos. Usar los procesos regulatorios que se conozcan sobre terapia genética humana para conducir la investigación y los usos sobre edición del genoma humano somático, o sea, que haya procesos regulatorios, los conocidos. Limitar las pruebas clínicas o terapéuticas a los tratamientos de prevención de enfermedades o inhabilidad, o sea, que no se use para cualquier cosa, sino que esté enfocado en prevenir enfermedades o inhabilitar esas posibilidades. También evaluar la seguridad y eficacia en el contexto de riesgo y beneficio del uso pretendido. Y demandar una amplia opinión pública favorable antes de extender su uso. O sea, que termine siendo algo que a la sociedad le parezca que es adecuado y necesario, y no utilizarlas cuando la población no está suficientemente enterada o tiene temor por desconocimiento o por conocimiento de causa, y no se aplique de una manera arbitraria por las autoridades médicas o de un estado. Esas son algunas cuestiones relacionadas con la eugenesia que valdría la pena considerar en esta conclusión. Diría yo, pues, en última instancia, que el tema del genoma humano y su manipulación con fines de salud, con fines de manipulación genética para modificar el comportamiento biológico humano o animal o vegetal, es un riesgo extraordinario. Y cuando hablamos del tema de la ciencia, la economía, cuando hablamos de la industria, cuando hablamos de todos estos aspectos que tienen que ver con químicos, que tienen que ver con afectaciones del organismo, hay enormes riesgos. Pero esos riesgos no van a inhibir la búsqueda científica para bien o para mal. De ahí que nosotros, los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie,
tenemos que estar alertos de lo que hacen nuestras autoridades, tanto del Estado como de la medicina, y poder levantar la voz de alerta o de apoyo. El cristiano tiene que tener discernimiento espiritual y sentido común. La espiritualidad no inhibe el sentido común, y el sentido común no debe de inhibir la experiencia espiritual de la fe. Debemos de, en primer lugar, creer que no todo es malo. Impulsemos lo bueno, acusemos, condenemos, rechacemos lo malo. Que sin duda en los últimos tiempos vendrán crisis donde habrá afectación de la humanidad por virus que no serán producto de la naturaleza sino del laboratorio, y que afectarán a la humanidad por un abuso, por un manejo riesgoso o por una acción intencional y criminal. De cualquier manera, los hijos de Dios deben de recordar que el panorama que viene no es negro, sino blanco. No es de derrota, sino de victoria. No es de fracaso, sino de triunfo. Y que si vienen tiempos de crisis, levanten sus cabezas, levántenlas en alto, porque el día de su victoria está cercano. No entren en pánico, no entren en miedo. Cuando muchos serán 7 años de crisis, algunos años, no importa. Lo importante es que cuando el mundo entre en crisis, entonces su salvación estará cercana. ¿Por qué se asustan? ¿Por qué temen? Si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La ciencia es un don, el conocimiento es un don. El mal uso es una perversión. Son dos cosas distintas. No tiremos junto con la cáscara el plátano, el banano. Rechacemos lo malo, retengamos lo bueno. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que esta charla haya podido serles de utilidad. Muy buenas tardes, saludos profesor Castañeda. Antes que nada te agradezco que hayas aceptado esta invitación a exponer un tema que no es del todo fácil, que tiene muchísimas implicaciones, sobre todo en este tema de los avances científicos, tecnológicos y también de la investigación del tema del gen. En este sentido, la genética, interesante porque allá algunos investigadores, principalmente alemanes, hablan de esta palabra, jugando con ella, genética, hablando de la ética, que desde luego debe de llevar implicado en el estudio de toda ciencia. Y yo creo que concretamente ahora estamos hablando de una ética cristiana, porque realmente hay muchas éticas. De todos los que conocemos, que hemos estudiado teología, sabemos de las diversas escuelas de ética que hay, y cada una de las escuelas de ética precisamente hacen una propuesta de la base de su origen, de en qué fundamentan las razones de sus acciones. Entonces, en este sentido, podemos entender las diversas éticas que hay y conocerlas, y nosotros mantener una ética cristiana que está basado en principios, en valores. Y hace unos momentos exponías precisamente algunas de las cuestiones, en uno de los temas que hablabas sobre los 4 pilares de la bioética. En este momento hay en propuesta un movimiento que está tratando de evaluar la ética en base a un concepto que se está manejando muchísimo, que es un concepto que se está moviendo en los países de todos los grupos, de todas las tendencias, de todas las escuelas. Es precisamente el estado de bienestar. Incluso por allá algunos filósofos han estado hablando del estado de malestar, ¿no? Interesante porque el tema del estado de bienestar que se está manejando en este concepto
para evaluar la ética en todos los ámbitos, y este concepto de estado de bienestar es ambiguo, porque incluso cuando algunos dicen, cuando lo ponen en mayúscula, estado con mayúscula, de bienestar con mayúscula, los dos, lo que están dándole es un nombre a un proyecto. No es solamente una frase, sino que es el nombre de un proyecto. Y no se trata de un estado, sino es un concepto que más bien va con una especie del socialismo en boga. Esto es algo muy interesante porque se está manejando no solamente el concepto de medicina, sino en todos los ámbitos, el estado de bienestar que se está usando como criterio para todo. En este sentido también se maneja para esto. De ahí que estamos hablando precisamente de que tiene diferentes significados para uno, pero es un término ambiguo. Estado de bienestar, en ese sentido, es ambiguo para cada persona. Lo que se va es a la individualización. Me gustaría explicarlo, ojalá que yo tenga las palabras para explicarlo, para abarcar, pero es parte de la temática que tú estás dando, y es aquí donde está la relación con la ideología de género. ¿Por qué razón? Porque una de las de lo que se persigue, de las cosas que se persigue en el concepto del proyecto de estado de bienestar, precisamente es que en muchas ocasiones la reducción de la población viene a ser preferido como es parte del estado de bienestar. ¿Por qué razón? Porque para que pueda mantenerse el mundo, en lo que estamos hablando de una sobrepoblación, escasez de alimento y todo lo que tiene que ver con reducción, tanto lo que es aborto como lo que es, podríamos manejar eutanasia de todo tipo, porque algunos incluso ponen al aborto y al infanticidio, incluso, fíjate, como parte de las eutanasias que se están manejando, porque por el principio del estado de bienestar. Este concepto hay que ponerle mucho ojo. De hecho, ya se está manejando en medicina que la salud precisamente consiste en un estado de bienestar, tanto físico como mental. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque se está individualizando, o sea, todo lo que son las éticas están quedando en el plano individual. Y por acá es donde vamos a hablar un poquito sobre esto. Ojalá que pueda concluirlo en el próximo audio. No, aunque hablamos aquí de bioética, en realidad por eso yo decía bioética cristiana, porque enfatizamos el hecho de, primeramente, que nos basamos en el valor de la vida humana creado a imagen de Dios, y también en el poder del servicio, el servicio hacia otras personas, como de igual forma el Génesis, donde se nos dice que nos pusieron para cuidar y labrar, no para enseñorearnos de todo lo que existe, sino para cuidar y labrar. Esto es importante porque cuando se maneja este concepto de cuidar y labrar, proteger, cobra prioridad todo lo que existe, porque de hecho los avances de la genética nos han hecho ver la solidaridad del hombre con todo lo creado. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, pues al final las estructuras genéticas que nosotros tenemos las tienen los seres vivos, los más seres que podríamos decir insectos y demás, tienen las mismas estructuras, y esto es algo muy interesante de cuando se va a estudiar el gen. De ahí que si hay una solidaridad, es decir, un parentesco, así como la humanidad toda. Por eso hablamos de que no hay raza, sino que está la doctrina de la solidaridad humana, es decir, todos somos uno. Pues tenemos una responsabilidad con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con un cuidado. La ética cristiana es precisamente de cuidado de los más desprotegidos, y esto es por eso enfatizarlo. Miren, aquí hay que ver los tres conceptos diferentes en el que entran la pugna, en el que entra el conflicto. Me parece que el primero tiene que ver con la ética, y la ética está en el nivel de concepto individual. El concepto individual, estamos hablando de
personal en este sentido. Bueno, aunque personal es un poco diferente porque algunos manejan el concepto de persona ya en su papel social, pero estamos hablando de lo individual, desde que es una entidad, una persona, ¿verdad? El concepto de persona social es un poco diferente al que estamos manejando. Pero aquí entraría la ética. La ética son aquellos valores personales que nosotros tenemos de cómo actuamos. Y es aquí donde entraría la ética cristiana, la bioética cristiana en este sentido, porque vamos a seguir nuestros valores como individuos, los que tenemos nosotros como personas. En segundo lugar está lo que podríamos llamar la moral. La moral, a diferencia de la ética, que es más personal, la moral se extiende hacia la sociedad, el comportamiento social, y en este sentido tiene que ver con las personas, ya, porque su papel en la sociedad, y por eso es que, por ejemplo, en un dado caso, por ejemplo, yo estoy a favor de la, la pena de muerte como un acto judicial para aquellas personas que han perdido su lugar como persona, fíjate, como persona en la sociedad. ¿Por qué? Porque sus conductas ya no son las que requiere, y hay una explicación judicial. Aquí ya estamos hablando de otro tema. ¿Por qué estamos hablando de otro tema? Porque hay le podemos decir, una eutanasia judicial, que hay consecuencias de los actos que como persona ellos han cometido, y que la sociedad pues prácticamente les castiga por pecar, por así decirlo, ante la sociedad. Y esto es algo muy interesante en este sentido, pero el nivel de la moral tiene que ver ya con actos en la sociedad como personas. Y está la última parte, que es que tiene que ver con otro tipo de normas. Estamos hablando de tres normas: las normas éticas, las normas morales y las normas políticas, que es aquí donde tenemos a veces conflicto en las normas políticas. ¿Por qué? Porque aunque en la sociedad hay una pluralidad, desde luego, pero en la cuestión política varía muchísimo, muchísimo más, porque allí podría no estar de acuerdo a la ética cristiana. Algunas de las resoluciones que pueden tomar los estados por cuestiones políticas, y por las normas políticas, que a veces son también normas de tipo legales, jurídicas y otros más, y puede ser que no se esté de acuerdo y que choque con la ética personal cristiana, pero finalmente son las formas y variables, por cierto, porque las leyes las van cambiando constantemente, y esas variantes dentro de la cuestión política, nosotros no necesitamos estar de acuerdo con todo, incluso hasta podemos, como parte de ese polis, de esa ciudad, de ese lugar, de esa entidad, como somos partes, podemos nosotros opinar, podemos manifestar nuestro desacuerdo, y aunque no es la idea cristianizar a una sociedad en el aspecto político, en las normas políticas, sí podríamos, como parte de la sociedad, opinar, porque pertenecemos a esa sociedad, porque pertenecemos a ese entorno social. Y eso es algo muy interesante, porque aunque finalmente no se dé, pero nosotros tenemos el deber moral de pedir por justicia que está acorde a lo que son nuestras convicciones éticas personales. Este es el tema, ¿no? Al final, la política y los políticos van a establecer normas y leyes políticas para regir a un país de acuerdo a lo que son las mayorías o otros criterios que manejen. Pero al final de todo, habrá criterios quienes van a regular esas políticas. Y es bueno que nosotros participemos en las regulaciones, que aunque no se puede cristianizar a una sociedad en el aspecto político, sí se pueden establecer normas en las que coincidimos nosotros y nos parece que son justas, ¿no? Entonces, esto es un tema muy interesante cuando se habla de la bioética. Y aquí creo que necesitamos tener mucha participación,
porque aquí entran varios temas como son, por ejemplo, el tema de la vacunación, el tema de la clonación y otros más. Bueno, hay una cuestión aquí que se está hablando. Algunos han teorizado sobre la cuestión de los términos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando se utiliza el término manipulación genética, a veces se da una idea por la palabra manipulación, porque por ejemplo en el sentido de uso de medios, de manipulación de masas, ese es un concepto peyorativo. Pero cuando se usa en términos científicos, en este caso de términos de investigación, de aplicación de teorías sobre el gen, el genoma también, eh, fíjense, allí el término manipulación es simplemente lo que las manos hacen, lo que se puede hacer con las manos. No, no se trata de que se va a introducir malvadamente algo, no. El término manipulación allá simplemente que lo han utilizado para crear teorías de un transhumanismo que se está haciendo, ¿no? Y que en cierto grado es real, pero no en la forma como lo conciben algunos, o sea, que se están haciendo transhumanos, ¿no? Y que incluso algunos pues teorizan que es a través de las vacunas y otros más, o sea, no caigamos tampoco en esos extremos eh, que nos lleven a rayar en lo absurdo, ¿no? Creo que aquí es donde tenemos que estar bien informados hasta dónde se ha llegado en el tema de la clonación y qué es el concepto de la clonación, porque esto es, mira, si se entiende correctamente, como ya lo ha explicado por allá el profesor, las cuestiones de la clonación, van a desechar todo lo hollywoodense que a veces se tiene del tema de la clonación. Entonces es importante, porque yo digo que es importante porque luego algunos al momento de hacer escatología caen en esa cuestión del transhumanismo y cosas que no son reales, ¿no? Entonces, hasta qué punto el transhumanismo es real es un tema que es bueno conocer, pero que como dijo un gran biólogo, ¿no? En este caso Antonio Cruz, pues eso no, o sea, para que se haga una manipulación de un transhumanismo, o sea, estar lejos todavía en la, la cuestión de la manipulación genética. Pero bueno, esa es una de las temáticas interesantes. Y también, bien lo ha dicho ya el profesor, que tiene sus ventajas, sus desventajas y si algo nos trae beneficio, equilibrar. Si los beneficios son más, bueno, pues adelante, bienvenido. Pero si son menos, que desde luego todo medicamento, pastilla que usted se trague va a tener sus contraefectos, ¿verdad? Pero esto no significa que detrás de todo hay una maldad. Sí existen cuando está el egoísmo de por medio y enfocado a lo que es más que nada la cuestión económica, financiera del dinero y puede darse. Pero pues esto también ya corresponde a la ética de cada ser humano, de cada persona. Esto tampoco te va a tener las consecuencias de perder tu salvación, como ya lo hemos dicho, el hecho de que haya, eh, como algunos pensaban, ¿no? De que te van a meter en la vacuna, mucho menos un chip, ¿no? Pues es que no tiene ninguna función en este sentido. O que van a cambiar tu ADN, desde luego que sí, sí hay los cambios, ¿verdad? Existen esos cambios, se dan esos cambios, porque sobre todo en las vacunas de alta tecnología que surgieron sobre el del COVID, hay ese tema, ¿verdad? Que ese es el sistema que se está usando, pero no es que vas a convertir en un transhumanismo, nada de eso, sino que es simplemente para poder fortalecer tus defensas. Así que bueno, pues es un tema muy interesante y que gracias profesor por compartirlo. Creo que tenemos muchísimo desafío en este tema, pero sí mantener el equilibrio porque aquí vienen las ideologías. Si no se establecen éticas en la investigación, se va a caer precisamente en
una ideologización de todo eso. O sea, que todas estas investigaciones pueden ideologizarse, como ya yo escuchaba que ya dentro de los grupos de la ideología de género están diciendo, tú crees en biología, nosotros también creemos en biología, pero no lo creemos en la manera en que ustedes lo creen. O sea, ya ellos ya dicen, nosotros también enseñamos biología", dice. Es interesante de que ellos tienen otros conceptos al respecto y otro entendimiento de los términos. Así que eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Saludos y espero que haya sido de bendición también esta participación. Un abrazo a todos. Gracias, profesor Castañeda.